En esta vida, Tadeo también renació. Una y otra vez, me empujó hacia la orilla opuesta, donde nos perdimos. Entregó todo su amor a la hija falsa, que una vez me había robado la vida. Fue entonces cuando comprendí que su corazón pertenecía a otra persona. Corrigió nuestras identidades y las de la hija falsa, alterando nuestro futuro. Pero lo que no anticipó fue que el primer amor que atesoraba se derrumbaría como resultado. Mientras tanto yo, este hijo desatado, brillaba cada vez más. En la sala de bebés de la clínica de salud de West City, cerca de las manos de Solanda, llena de resentimiento y cálculo, volvió a tenderme la mano. Intercambió las placas entre su hija y yo, conspirando para que su hija ocupara mi lugar como la joven señorita de la familia del regimiento, disfrutando de los lujos que deberían haber sido míos, reemplazando el futuro que debería haber sido mío. Renacido como un bebé indefenso, solo pude gemir, incapaz de resistirme, hasta que ella se fue. Entonces inesperadamente Tadeusz, el hijo menor del magnate militar y político, apareció en la habitación infantil. Su pequeño cuerpo estaba erguido y sereno, ya con algunos rasgos de su padre. Su mirada, feroz e intensa, estaba imbuida de una madurez y una firmeza que superaban con creces su edad. Se paró frente a mí, confirmando repetidamente la marca de nacimiento roja en la planta de mi pie. Por fin, había cumplido mi absei. Me intercambió con la hija de Yolanda. Estaba extasiada. Sabía que él también había renacido. Habíamos pasado por tanto juntos en nuestras vidas pasadas. Y ahora, en esta vida. Pasaríamos 70 años juntos. Mientras yacía en mi lecho de muerte en mi vida anterior, le conté el arrepentimiento que sentía por no haber crecido junto a mis verdaderos padres. Ahora. Había venido desde tan lejos para corregir este error. Moví mis piececitos de alegría. Anhelaba decirle que yo también había renacido. Ya me ayudaste a compensar el arrepentimiento de mi vida pasada. Dijo con sinceridad y dulzura. Ahora. Pasaré el resto de mi vida compensando los arrepentimientos de mi vida pasada. Ojalá que en esta vida. Nunca perturbaste el amor entre Leoben y yo. Las palabras del joven eran dulces y sinceras. Sin embargo yo. Un recién nacido. No podía verlos ni oírlos del todo. Mientras sus labios se movían, sus ojos brillaban. Estoy loca, y él me hacía votos eternos. Esperando casarte conmigo en esta vida. Leoben. Bebe tu leche. Mi querido. Mi pequeño querido. Ven. Ven, ven vaca. Deja que mami te abrace. La enfermera Yolanda no era buena persona. Pero era una buena madre. Trabajó incansablemente para asegurarle un futuro a su hija. Deseaba sinceramente que tuviera una vida mejor. Los gastos de la casa que mi madre le daba se destinaban íntegramente a mi fórmula. Pañales. Y ropa. El dinero que mi padre le dio se gastó sin dudarlo en comprarme juguetes y golosinas importadas. Sin embargo, esta vida era diferente. Tadeusz había intervenido. Y ahora, todo ese apoyo emocional y material se había volcado hacia mí. La hija de Yolanda, que fue Leoben en su vida pasada. Y Mireille en esta, sufrió todo lo que yo padecí. No había una fórmula mágica para ella. Solo podía sobrevivir con papilla aguada. No le cambiaban los pañales con regularidad. Y después de tener pérdidas. Yolanda se acercaba a regañadientes. Empujaba a Mireille al suelo y le daba una bofetada mientras maldecía. Pequeña zorra. Escoria. Solo después de unas cuantas palabras duras, a regañadientes, lo reemplazó por un pañal de tela viejo. A veces. Mi madre. La renombrada diplomática conocida como la Rosa de Hierro. Intervendría. Instando a Yolanda a cuidar mejor a su hija. Yolanda. Indiferente a sus súplicas. Replicaría. La hija de Anani debería tener una vida como la de Annie. Solo la hija de un líder de regimiento o de un diplomático es una verdadera princesa. Mi madre discrepó de los temores de Yolanda e intentó debatir con ella, enfatizando la igualdad de todas las personas y su derecho a buscar la libertad y la felicidad. Pero Yolanda no le hacía caso.
Difundía las palabras de mi madre entre las demás esposas de militares del complejo. Se burlaba de ellas. Si todos nacemos iguales, ¿por qué ella puede ser diplomática y yo solo niñera? Si todos somos iguales, ¿por qué no puede cuidar de mi hijo y llamarme Yolanda? Este mundo es injusto. El trabajo duro no significa nada. Todo está predestinado. Mi hija se convertirá en prostituta o será usada como felpudo. Pero el futuro de Leoben será como las estrellas en el cielo, lejano, inalcanzable. Solo la luna en el cielo puede igualarla. Pero la vida no siempre sigue los deseos de uno. La luna en mi corazón tuvo su primer amor. Cuando Mireille y yo teníamos 8 años. Tadeusz. Quien se suponía que se mudaría al complejo a los 14 años. Llegó 2 años antes. Cuando el camión verde de transporte militar entró al complejo. Reconocí al instante al conductor, el guardaespaldas personal del padre de Tadeusz. Me froté los ojos. Incrédulo. Al abrirse la puerta, apareció ante mí un Tadeusz de 12 años. Estaba a contraluz. Y la pelusilla de su cara brilló a capas. En ese instante casi se me caen las lágrimas. Era él. De verdad vino a buscarme 2 años antes. Estaba tan emocionada que quería correr a abrazarlo. Para contarle todos los años de anhelo. Pero antes de que pudiera moverme, su atención estaba completamente centrada en Mireille. ¿A quién Yolanda regañaba? ¡Qué descarada! ¿Cuántas veces te lo he dicho? Las gachas de tesoro son solo para él. Si vuelves a robar, te destrozaré la boca y te dejaré feo. Yolanda amenaza y Mireille con un bastón de ratán. Mireille apretó los dientes. Sus ojos estaban rojos. Y replicó con fiereza. Las gachas del tesoro me las dio él. Y me las estoy comiendo. Si quieres destrozarme la boca, cuando seas viejo, te desnudaré y te venderé a algún viejo ciego y lisiado. Mireille había heredado a la perfección la lengua afilada y el corazón frío de Yolanda. Sus discusiones eran un espectáculo diario. Mis padres, junto conmigo, no había cumplido mi abselle. Todos habían intentado persuadirlos, pero se habían cansado. Justo cuando el bastón de ratán estaba a punto de golpear a Mireille. Tadeusz dio un paso adelante y lo agarró con fuerza. Me quedé paralizada. Yolanda estaba atónita. La familia Tadeusz sigue mudándose. Dejaron lo que estaban haciendo y se giraron para mirar. Ya dijo que Leoben le dio las gachas. No las robó. No deberías golpearla. Tadeusz profundo, Jeep Fudel. La voz de un caballo resonó en mis oídos, causándome un escalofrío en el corazón. También hizo que Mireille, quien había sufrido tantos abusos por parte de su madre, frunciera ligeramente el ceño. Disciplinaré a mi hija. ¿Qué te importa?, se burló Yolanda. No reconoció a Tadeusz, presentía algo desde el camión militar que venía detrás. Tadeusz simplemente resopló y le advirtió, no soy tan repugnante como tú. Pero si sigues insultándola y golpeándola, te denunciaré a la Federación de Mujeres. Intervendrán y te quitarán la tutela. Luego le arrebató el bastón de ratán de la mano y lo rompió en el acto. Levantó con cuidado a la frágil y lastimosa Mireille y caminó directo al vehículo militar. A la vista de todos. Buscó un botiquín de primeros auxilios. Limpió suavemente las heridas de Mireille con un hisopo de algodón humedecido en yodo. Y curó sus heridas. Esa ternura y ese cariño me llenaron los ojos de lágrimas. Incluso me consolé pensando que tal vez Tadeusz no había renacido después de todo. Y quizá no fue él quien nos devolvió a Mireille y a mí. Quizá solo fue genuinamente amable. Incapaz de soportar ver a Mireille siendo maltratada. Así que se acercó para ayudar. Después de todo, en la vida pasada. Él era el mismo, rescatándome de una crisis tras otra. Así que después de que Tadeusz rechazara repetidamente mis intentos de complacerlo y acercarme a él, yo seguía acercándome a él sin vacilar. Mi comportamiento fue demasiado ostentoso y atrevido. ¿Y mis padres? ¿Y la familia de Tadeusz? Eran demasiado cercanos.
Una noche, cuando ambas familias cenaron juntas, el padre de Tadeusz le propuso directamente un compromiso. Me sonrojé de vergüenza, esperando a que mis padres me organizaran. Pero Tadeusz, visiblemente molesto. Basta de farsa. Te lo he dicho muchas veces. Ya tengo a alguien que me gusta. No me gusta Leoben. Un compromiso es absolutamente imposible. El padre de Tadeusz, al oír esto, frunció el ceño. No estaba dispuesto a renunciar al prometedor futuro de mi padre ni al potencial de Tadeusz. ¿No te gusta Leoben, quien destaca en todo, desde la música hasta la caligrafía? Entonces, ¿quién te gusta? ¿Qué te parece estar con la hija de una criada? Tadeusz apretó los labios. Su alta figura le sacaba una cabeza a su padre. Al ver esto, mis padres intentaron calmar la tensión. Pero antes de que pudieran hablar, Tadeusz los interrumpió. Sí, Califa también. No me gusta Leoben. ¿Quién destaca en todo? Me gusta Muriel, la hija de la criada. ¿Qué tiene de malo? Por sus palabras. Creí haber oído mal. Ambas familias estaban igual de atónitas. Sobre todo el padre de Tadeusz. Estaba tan furioso que su rostro se puso rojo como un tomate. Sin poder desahogar su ira, le dio una bofetada a Tadeusz. Aún así, Tadeo, incluso después del golpe, se mantuvo desafiante. Sin intención de retractarse. Si me matas hoy, jamás me casaré con Leoben. Amo a Muriel. Y solo me casaré con ella en esta vida. Después de pasar un año en la escuela militar. Tadeusz tenía 19 años. Salió de la imponente presencia de un soldado que no dudaba en darse cuenta. Viendo que su padre estaba a punto de atacarlo de nuevo. La madre de Tadeusz se interpuso ante su hijo para protegerlo. Estás tan ansioso por ascender que usas a tu propio hijo como peón, qué ridículo. Con esa sola frase. Ella rompió el profundo vínculo entre las dos familias. Antes de que su voz se apagara, se volvió hacia mí, el pequeño Leoben. Solo tienes 13 años. No deberías pensar en el amor. Puedes ser como tu madre. Una mujer con sueños y aspiraciones. No alguien que ponga todos sus pensamientos en Tadeusz. Eso solo lo agobiaría. ¿Entiendes? Desde ese momento perdí toda credibilidad al seguir persiguiendo a Tadeusz. De hecho, bajo la estricta supervisión de la madre de Tadeusz, nadie en la mansión se atrevía a bromear sobre Tadeusz y yo. Después de esa comida, mis padres y la familia de Tadeusz se veían cada vez menos. Claro. El fracaso del matrimonio fue solo el principio. La verdadera razón fue que nuestras dos familias habían empezado a estar en bandos opuestos. Mi madre ya había previsto que ambas familias acabarían enfrentándose. Tadeusz es excepcional. Tu padre y yo lo vemos. Cuando eras más joven, no importaba tanto que jugaras con él. Pero ahora eres mayor. Seguir aferrada a él daría pie a chismes. No quiero limitarte. Pero la situación entre las dos familias ha cambiado. Espero que puedas mantener cierta distancia con él. Y en efecto, nunca volví a visitar a la familia de Tadeusz. No fue por las palabras de mi madre. Fue porque finalmente había entendido el corazón de Tadeusz. Resultó que, ya sea en esta vida o en la última, solo me estaba engañando. En mi vida pasada, Yolanda me azotaba a menudo. Y Tadeo venía a menudo a ayudarme en mis apuros. En aquel entonces, lo veía como un benefactor. Como alguien a quien admiraba. Pero él siempre me había visto solo como una excusa para acercarse a Muriel. A Tadeusz le gustó Muriel desde el primer momento en que se conocieron. De las innumerables discusiones que tuvieron, Muriel ya había conquistado el corazón de Tadeusz. Pero en aquel entonces, era demasiado humilde. Tenía demasiado miedo de mirar a Tadeusz a los ojos. Si tan solo me hubiera atrevido a sostener su mirada, no habría visto nada más que el reflejo de Muriel en sus ojos. De no ser por la caída de la familia Eloben.
De no ser porque Muriel se interpuso en el camino de una amante para ayudar a restaurar a mi familia. De no ser por la muerte de Muriel, ¿cómo habría podido volver a la familia Eloben? ¿Cómo habría podido casarme con Tadeusz? En el momento de la despedida, dijo que su mayor arrepentimiento en esta vida era no haber podido aferrarse a su primer amor. Pensé que su luna de miel se debía a que no dedicaba su vida al país. No sabía que su primer amor fue Muriel. Así que en esta vida vino desde lejos para corregir la identidad de Muriel y la mía. Incluso adelantó el proceso 2 años, protegiendo a Muriel en su corazón. Él aceptó su confesión y se adelantó en su relación. Aunque, bueno, estuvimos juntos durante 70 años. Nos ayudamos mutuamente a lo largo de nuestras vidas. Seguí siendo una extraña para él. Casi invisible. Sin ningún derecho. Después de que Tadeusz rechazara el compromiso propuesto por los ancianos, Yolanda vio mi enojo. También escuchó algunas cosas de otros. Corrió hacia mí deliberadamente ofreciéndome la caja de música giratoria más moderna de la época. No te preocupes. Ya le di una lección a Muriel y la metí en un internado donde no podrá volver. Esta caja de música es la que Tadeusz le dio a la chica muerta. Lo tomé, señorita Eloben. Puede disponer de él como quiera. Intentó complacerme sin pudor. Pero al ver a la madre de mi vida pasada, no pude sonreír. En mi vida anterior, anhelaba sentir siquiera un rastro de su amor maternal. Pero siempre era ella quien destrozaba mi esperanza una y otra vez. Me empuja al abismo. La Muriel de esta vida también debe sentirse asfixiada. Pero la Muriel de esta vida puede tener todo el amor de Tadeusz. El internado que Yolanda encontró para Muriel estaba al lado de mi instituto. Era una escuela técnica. Era un lugar lleno de distracciones, donde se veían chicos y chicas pasando el rato juntos. Muriel no escapó del caos. Después de solo 2 días, se encontró un novio con el pelo despeinado. De vez en cuando, me los encontraba de camino a mis sesiones de estudio vespertinas. Me saludaba fríamente diciendo, «Oh, señorita Eloben. Este es mi nuevo novio. ¿Verdad que es guapo?» No quise responder. Pero mientras se alejaba, no pude evitar volverme y preguntarle, ¿no estás saliendo con Tadeusz? ¿Cuándo cambiaste de novio? Se rió a carcajadas. Luego le pregunté de nuevo. ¿Cómo sabías que salía con Tadeusz? Dentro de la caja de música giratoria que me dio Yolanda, había una foto de Muriel besando a Tadeusz. En el reverso de la foto, Tadeusz había escrito a mano, para tomarte de la mano y envejecer juntos. Cuando crezcas, me casaré contigo. La fecha fue hace 3 meses. Justo después de graduarse de la escuela militar, Tadeusz tuvo casi un mes de descanso. No regresó a casa, sino que pasó día y noche con Muriel. Al verme no respondí. Muriel no insistió más, pero respondió alegremente a mi pregunta. Bueno. Tadeusz es muy amable conmigo. Me ha cuidado muy bien estos años. Es guapo. Viene de buena familia. Y tiene un gran carácter. Sinceramente, después de completar mi ensayo, al principio me cayó muy bien. La noche que tus padres y los suyos hablaron del matrimonio concertado. Se lo confesé. Pero él era demasiado serio. Dijeron que era demasiado joven y me pidieron que esperara. Esperé 3 años. Y luego otros 3 años. Pensé que después de graduarse de la academia militar, por fin podríamos ser como parejas normales. Disfrutar de nuestro amor. Hagamos algo divertido juntos. Pero durante su descanso de un mes me hizo estudiar. Lee los periódicos. Escribe. Y haz ejercicio con él. Le rogué varias veces que se acercara a mí. Pero insistía en que era demasiado joven. Me rechazaba una y otra vez. Ya lo entendí. O es un inútil. O solo está jugando conmigo. En realidad, mi madre tenía razón. La gente nace en diferentes rangos. Todos estos años. Me ha tenido lástima.
No dejaba de decir que se casaría conmigo. Pero sus padres jamás aceptarían a la hija de una Annie como yo. Habló con un atisbo de lágrimas en los ojos, aunque era solo un pequeño atisbo. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo. Y su novio, que estaba cerca, sonrió, encendiéndoselo, mientras ella exhalaba humo. Su actitud volvió a su habitual despreocupación. Como si estuviera por encima de todo. Respiré hondo y finalmente le entregué a Mireille la carta que Thaddeus me había confiado. Se quedó paralizada. Luego rió entre dientes mientras abría el sobre y lo leía con su novio. Leyó en voz alta. Querida Mireille. Hace meses que no nos vemos. Te extraño muchísimo. Actualmente estoy en la cima de la montaña Changbai, vigilando las fronteras de nuestra patria. Lo que me dijiste la última vez. Me di cuenta de mi error. No entendí los sentimientos de una chica. Y como tu novio. Lo olvidé. Estaré de vacaciones dentro de 3 meses. Y espero pasar una noche de primavera con la señorita Mireille, de 18 años. Terminó de leer y se rió a carcajadas. Ya rompimos. La carta y él cree que es una ofrenda de paz. Menudo chiste. ¿Quién quiere pasar una noche de primavera con él? Con eso. Ella y su nuevo novio entraron en una posada cercana. ¿Ese Jovan? ¿Cómo está Mireille últimamente? El hombre al otro lado de la línea. Lejos en la montaña Changbai. Mi hogar. Yolanda creía que aún sentía algo por Thaddeus. Así que sin dudarlo, me hizo contestar la llamada. Oyendo la voz que tanto había extrañado. Se me hizo un nudo en la garganta al instante. Llamé a su escuela. Intenté contactarla. Pero no contesta. Disculpa la molestia tan tarde. Dijo. Su voz estaba cargada de moderación. ¿Entregaste mi carta? ¿Me ha perdonado Mireille? Montaña Changbai. Cubierta de nieve todo el año. Era un lugar duro y difícil. Debió de esforzarse mucho para hacer esta llamada. Sollocé. Será mejor que vuelvas pronto. Parece que Mireille tiene un nuevo novio. Entró en pánico. ¿Nuevo novio? ¿Cómo es posible? ¿Mientes? ¿Te pidió Mireille que dijeras esto para que volviera antes? Apreté el teléfono con más fuerza. Créeme lo que quieras. Es todo lo que tengo que decir. Después de colgar, volví a mis estudios de último año. Yolanda. Sosteniendo una taza de leche caliente, me miró con preocupación. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Tadeo regresó temprano. Casualmente. El día que regresó. Mireille estaba en la escuela para su examen físico. Y descubrieron que estaba embarazada. La escuela notificó a Yolanda. ¿Quién fue a recoger a Mireille? Al volver de la escuela, vi a Yolanda con un bastón de ratán. Azotando a Mireille una y otra vez. Te lo dije. Eres una prostituta. Y seguía sin creerme. Tan joven. Y ya aprendiendo a quedar embarazada antes de casarte. Ese hombre. ¿De verdad vale la pena? ¿No tienes autoestima? Te voy a matar a golpes. A matar a ese cabrón que llevas dentro. De niña, Mireille se había atrevido a discutir con Yolanda. Ahora. Estaba aún menos dispuesta a someterse a los golpes y había aprendido a contraatacar. Yolanda perdió el equilibrio al ser empujada. Casi cae al suelo. ¿Soy prostituta? Bueno. Eres la madre de la prostituta. Si soy vergonzosa. Tú, mi madre. Lo eres aún más. Si me hubieras dicho que estudiara bien. ¿Habría ido solo a una escuela vocacional? Si no fueras Annie. Si fueras diplomática. Si fueras la esposa de un líder de regimiento. ¿Tendría que prostituirme? ¿Te gusta L. Owen? Pero qué lástima. L. Owen no es tu hija, soy yo. Me odias. Yo también te odio. Me amas, pero no has cumplido mi obsesión.
Pero me encanta que me hayas parido. Su pelea atrajo la atención de todos en el recinto. Con el bastón de ratán en la mano. Yolanda no pudo con Mireille. Cayó al suelo, rodando y convulsionando por los golpes. Cuando Yolanda vio la sangre en los pantalones de Mireille, finalmente se detuvo. En el momento en que apareció el rojo. Las pupilas de Yolanda se contrajeron con un destello de pánico. Tenía miedo de haberla golpeado hasta la muerte. Mireille no derramó ni una lágrima. Parecía más fuerte que nadie. Creía que podía usar la vida que llevaba dentro para vengarse de todos. Levantó la cabeza y preguntó con frialdad. ¿Seguirás golpeándome? Si no, me iré. Con gran esfuerzo. Se obligó a levantarse del suelo. Yolanda dudó. Quería decir algo. Pero se detuvo. Era cruel. Pero para la hija que había considerado suya durante 18 años. Todavía había un rastro de reticencia en sus ojos. ¿A dónde quieres ir? Después de todo esto. Mireille se burló. Por supuesto. Voy a encontrar a mi novio. Ahora que se perdió una vida. Tiene que asumir la responsabilidad. Ignorando las miradas de todos en el patio, caminó paso a paso hacia la puerta. Pero cuando vio a Tadeusz de pie orgulloso con uniforme militar en la puerta, se quedó paralizada. Sus ojos se enrojecieron. Las lágrimas cayeron en ese instante. Su frágil cuerpo temblaba incontrolablemente de frío. A Tadeusz se le hizo un nudo en la garganta. Su voz firme transmitía una emoción indescifrable. ¿De verdad extrañaste a Gary? Mireille se secó las lágrimas y los mocos. Forzando una sonrisa. Sí. Se fue. Mientras la sangre goteaba al suelo, floreció como flores. A la vista de todos. Tadeusz cargó a la débil Mireille en brazos y la llevó rápidamente al hospital. Su resiliencia parecía haber conmovido de nuevo el corazón de aquel hombre fuerte. Observé desde un lado. Mi corazón ya estaba completamente tranquilo. Salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Tal como lo esperaba. Me aceptaron en Kingby al mismo tiempo. Mis padres recibieron una orden de traslado. La noche anterior, nuestra familia partió con alegría hacia Pekín. Le di a Yolanda los informes de las pruebas genéticas. No tenía mucha formación académica, pero sabía leer los periódicos. También había oído hablar de las pruebas genéticas en la televisión. Se quedó mirando los informes con los ojos abiertos, incrédulos. Entonces me preguntó ¿qué significa esto? Respondí con tono bajo. No significa nada. Solo pensé que si esto continuaba, tu hija podría morir en tus manos. El rostro de Yolanda se congeló. No. Eso es imposible. Me estás mintiendo. Respondí. Bueno. Tu hija solo puede llamarse Mireille. Hace 18 años. Intercambiaste mi identidad con la de tu hija. Intentabas que Mireille me reemplazara como hija del líder del regimiento y diplomático. Pero el destino no salió como lo planeaste. Y por casualidad me devolvieron. Durante los últimos 18 años, me has dado todo tu amor y cariño. Pero todo tu odio y resentimiento fueron para tu propia hija. Su rostro estaba oscuro y visiblemente envejecido ante mis ojos. Continué. Tu hija fue vista por Tadeusz. El hijo del padre de Tadeusz. Debería haber tenido un futuro brillante. Pero fuiste demasiado duro. Para impedirle estar con Tadeusz. Enviaste a Mireille. Que ya había sido aceptado en la preparatoria. En una escuela vocacional. Y en un lugar así. ¿Cuántos niños estudian en serio? Tú fuiste quien la llevó a la ruina. La dejaste embarazada y abortada. Y le quitaste por completo la oportunidad de estar con Tadeusz. Pero no importa. Con el personaje de Tadeusz, jamás dejaría que Mireille cayera así. Siempre has sido tan hábil con las intrigas y la manipulación. Ahora puedes concentrarte por completo en tu hija. Este es el billete a Pekín que te compró mi madre. Ya sabes qué hacer, ¿verdad?
Durante 18 años, Yolanda había sido cálida y cariñosa. Me vigilaban constantemente. Pero todo el tiempo me hacía sentir aterrorizada. En la oscuridad de la noche siempre pensaba en ese látigo de mi vida pasada. Golpeándome una y otra vez. ¿Cuántas veces quise aclarar las cosas con ella? Echarla de esta casa. ¿Pero cómo podía ahuyentarla? ¿Y cumplir mi venganza? Ella no era quien más amaba a su hija. Entonces que fuera ella quien destruyera a su propia hija. 18 años. Suficiente para arruinar a alguien. Sobre todo a alguien tan emocionalmente inestable como un tonto enamorado. En mi vida anterior. Leí sobre la heroína de una novela que, como creía que su novio no la amaba lo suficiente, se acostó con otro hombre. Y pensé que era una tontería. Pero, ¿quién lo hubiera pensado en esta vida? Yo mismo presenciaría a alguien así. Cuando Tadeusz y Mireille estaban juntos. Ella solo tenía 16 años. Para protegerla. Él la rechazó cada vez. Pero ella, dándole demasiadas vueltas, interpretó su rechazo como falta de amor. Ella había carecido de amor toda su vida. Así que no le costó mucho a un tipo desaliñado convencerla de entrar en un motel. Incluso después del embarazo y el aborto espontáneo, no creía tener la culpa. Culpó descaradamente a Yolanda y a Tadeusz. Pero ahora, ya no tenía nada que ver conmigo. Durante mi primer año de posgrado, fui con mi mentor a explorar la montaña Changba. Allí nos topamos con un eiger siberiano y quedamos atrapados en un pabellón de caza. Indefenso. Mi mentor contactó al ejército local. Y luego, Maidán al-Osai. Alguien a quien no había visto en años apareció frente a mí. Había perdido su apariencia juvenil, y se había convertido en un oficial de alto rango al mando de un pelotón. Yo llevaba días deshidratado y hambriento. Así que, cuando me rescataron, no tenía la mente clara. Solo oí a mis compañeros decirme que fue Tadeusz quien me llevó de vuelta a la unidad. Después de un plato de sopa caliente de cordero, me sentí un poco mejor. Tadeusz. ¿Quién trajo la sopa a la enfermería? Me miraba fijamente. Sus emociones eran indescifrables. Gracias. Le di el tazón vacío. Lo tomó con indiferencia. Entonces sonrió con tristeza. Después de todo, crecimos juntos. Ya no me llamarás hermano. Mi rostro se iluminó. Mi corazón latía descontroladamente. Pero mis palabras eran frías y distantes. He crecido. Ya no soy tan desvergonzada como antes. Bajó la cabeza. Dejó el cuenco vacío en la mesa cercana. Han pasado 7 años. El tiempo vuela. Nunca imaginé que te convertirías en científica. Te recuerdo como la niña que lloraba porque no podía memorizar poemas clásicos. La última vez que fui a Pekín, me encontré con tu madre. Se ha convertido en una figura destacada de la diplomacia. Siempre la siguen los periodistas a donde quiera que va. Hace 7 años, fui a Pekín con mis padres. La familia de Tadeusz fue derrocada de su alta posición. La familia Tadeusz, antes inaccesible, ahora cargaba con toda clase de cargas. Tadeusz permaneció en su unidad militar original debido a sus destacadas contribuciones. Sin embargo, debido a sus antecedentes familiares, sus posibilidades de ascenso se habían esfumado. No me atreví a saludarla. Pero no me guardó rencor. Me llevó a la sala de conferencias para charlar. Y no pude evitar preguntar por ti. Supe que estás investigando en Tsinghua y la Universidad de Pekín. Me pareció increíble. Era raro oírlo hablarme así. En los años que intenté acercarme a él, nunca se había mostrado tan abierto. Ver la admiración en sus ojos. Le pregunté a propósito por la moral. Una pizca de incomodidad se dibujó en su rostro. Hace 7 años. Después del aborto, la cuidé un tiempo. Su madre también vino. Y Yolanda, por alguna razón, cambió repentinamente de actitud. Empezó a comportarse como un ser humano. Para ser más específico.
Finalmente empezó a asumir las responsabilidades de una madre. Pasamos un tiempo tranquilo. La animé a terminar sus estudios y a encontrar un buen trabajo. Y una vez que estuviera en mejor posición, consideraría dejarla seguir a las tropas. Pero la moral nunca fue la de alguien que se contenta con una vida sencilla. 3 meses después de que Tadeusz se fuera, ella ya salía con un chico de pelo azul. Cuando tuvo su segundo aborto espontáneo, Tadeusz se enteró por teléfono. En aquel momento donó todas sus asignaciones a la moral. Y ella se sintió profundamente conmovida. Pero la gratitud no sostuvo el amor. Cuando la moral sufrió su sexto aborto, Tadeusz se había vuelto insensible. Le dio todos sus ahorros. Luego borró toda su información de contacto. Después de eso, no tenía ni idea de qué le había pasado. Nunca imaginé que una mujer así tendría moral. Pasé por alto tantas cosas. Tienes razón. Aunque me sorprendiste. Pensé que te casarías joven y serías una buena esposa y madre. Siempre pensé que tu personalidad era demasiado pasiva. Nunca esperé que fueras más fuerte que nadie. Respondí con torpeza. Nunca imaginé que me dedicaría a la investigación. Al principio me encaminaba hacia una obsesión egoísta. Pensé en seguir el mismo camino que en mi vida anterior. Ser una buena esposa y madre. Se quedó paralizado. Murmurando. Vida pasada. Reuní mi coraje y lo miré a los ojos. Pero por suerte no repetí los errores del pasado. Pase lo que pase. Tadeusz, gracias por tus acciones de entonces. Me dieron unos padres que me aman. Y me permitió perseguir mis propias metas sin miedo. Encontrar mi propio valor. Se puso serio. Me miras fijamente. Pero tú. ¿Recuerdas todo? Asentí. Honestamente voy directo al ojo de Felblan. Lo recuerdo todo. Corregiste mi vida. En ese momento sus ojos se enrojecieron. Seguido de una disculpa. Lo siento. Lon. Sonreí levemente. No necesitas disculparte. Fui yo quien lo malinterpretó. Creí que conocías mi verdadera naturaleza y me ayudaste por lástima. Pensé que mi amabilidad, mi trabajo duro y mi perseverancia te atrajeron. Pero no me di cuenta de que era solo un último recurso. Negó con la cabeza. Lágrimas cayendo, no. No. Esas décadas de sentimientos. Las guardé en mi corazón. Es solo. Terminé su oración por él. Es solo que el primer amor de Muriel ya te había conquistado el corazón. Y no pudiste olvidarla durante 70 años. Apretó los puños. Incapaz de refutar una sola palabra, sonreí con impotencia. Te lo dije. Muriel me incriminó por robo. Por eso Yolanda me golpeó. Muriel me insultó. Me llamaban un bastardo inútil que nadie quería. Y por eso me defendí. Más que eso. Las constantes intrigas de Muriel me convirtieron en un chivo expiatorio bajo el bastón podrido de Yolanda. Yo era una persona amable por naturaleza y nunca buscaba problemas. Pero Muriel no era así. No soportaba la vida aburrida y siempre causaba problemas. Así fue en mi vida anterior. A pesar de ser obediente y obediente. Todavía no podía escapar de las violentas palizas de Yolanda. Pero esta vez, era diferente. La razón por la que Yolanda solía molestar a Muriel era porque siempre era ella la que causaba problemas. Había robado dinero del cajón de la maestra. Les había arrebatado los juguetes a sus compañeros. E incluso se alió con marginados sociales para robar. Yolanda era cruel. Pero ni siquiera ella era ciega al bien y al mal. Sin embargo, Tadeusz decidió ignorarlo todo. Permaneció sumido en el arrepentimiento de no haber podido terminar con Muriel en el pasado. ¿No sabes qué le pasó a Muriel después? ¿Lo sabes? Lo sé. ¿Quieres oírlo? Después de desahogarme, de repente sentí un alivio. Estaba dispuesto a compartir más con Tadeusz. Tadeusz frunció los labios.
Me miró confundido. ¿Cómo lo sabes? No respondí a su pregunta. En cambio, abrí mi teléfono y revisé las publicaciones de Muriel en redes sociales. Fotos de ella en una discoteca, bailando alocadamente entre la multitud. Llenaba la pantalla frente a Tadeusz. Ahora es la DJ más alocada de las discotecas. Muchos peces gordos están dispuestos a apoyarla. Pero también lo sabes. En estos lugares hay muchas reglas. Todas las noches tiene que irse a casa con el jefe. Mi 38º aborto espontáneo. Debo de tener muchísima suerte. ¿Por qué no mentí antes que en la antigüedad? Al menos podría haber sido princesa. Muriel nunca tuvo reparos en compartir su vida privada con sus amigas. ¿Qué demonios les pasa a ustedes, los hombres? ¿Acaso usar condón se siente bien? A la mierda. No me pidan condones nunca más. ¿De acuerdo? En una foto en blanco y negro, Muriel sacó la lengua y levantó el dedo medio. Tan fresca y rebelde como siempre. Una locura. 3 personas son divertidas. 4 personas son divertidas. 5 o 6. ¿Cuál es el problema? Sal y te comportas como si fueras puro conmigo. ¡Qué asco! Igualito a mi exnovio. Asqueroso. Aunque llevaban años separados y nunca se juntaron formalmente. En la mente de Muriel, Tadeusz seguía siendo su único exnovio. ¿Cómo no iba a saber que se había perdido a un buen hombre como Tadeusz? Pero era su naturaleza. Ella no pudo cambiar. En su última vida, cuando investigaron a la familia L. Mi padre cayó. Mi madre fue a prisión. La verdadera razón fue que Muriel se involucró con espías extranjeros. Usó sus palabras para filtrarle muchos secretos a ese espía. Lo peor es que este espía ni siquiera era un espía de verdad, solo un rubio dispuesto a vender cualquier cosa por $2000. Tadeusz me miró con incredulidad. Así que... esta vez... Muriel no es hija de la familia L. Y no la destruyó. Asentí afirmativamente cumpliendo mi respuesta. Y esta vez... tus padres fueron arrastrados por ti. Después de que rompiste con Muriel unilateralmente. Yolanda fue con tus padres. Y ellos creyeron que estabas profundamente enamorado de ella. Así que sin importar las condiciones que pusiera Muriel. Estuvieron de acuerdo. Por un tiempo. Incluso trataron a Muriel como a una nuera. Tadeusz se levantó de repente de la silla. Con las fosas nasales dilatadas. Lleno de emoción contenida. Continué. En esa época Muriel y ese rubio vendían secretos. Tus padres tomaron la misma decisión que los míos hace años. Decidieron asumir la culpa para proteger a Muriel y al niño que llevaba en el vientre. Por supuesto. Siempre creyeron que el niño en su vientre era tuyo. Mientras las palabras salían de mi boca, Tadeusz temblaba incontrolablemente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, respondí con calma. Mi padre acaba de descubrir la verdad sobre este asunto. Tadeusz apretó los labios. Su voz se tensó. Entonces mi padre. Él. Aparté la mirada. Ya se había suicidado por culpa. Después de que tu madre se enterara del fallecimiento de tu padre. Ella hizo lo mismo. Ocurrió hace un año. La posición de Tadeusz era única. Era una figura aislada en su unidad. Sin amigos cercanos ni líderes dispuestos a echarle una mano. Así que después de tanto tiempo, nadie se había molestado en decírselo. Me salvó la vida. Y no tenía con qué pagarle. Si necesitas algo, contáctame. Puedo pedirle a mi padre que te consiga una licencia. Así podrás ir a casa a visitarnos. Él había servido al pueblo. Sirvió al país. Pero no pudo cumplir con sus deberes para con sus padres. Una semana después. Gracias a los arreglos de mi padre, Tadeusz por fin tuvo tiempo libre. Llevaba 7 años sin salir de la montaña Changbai. Llegó a la ciudad y le costó integrarse. Intentaba actuar como los demás.
Voló torpemente en avión, aprendiendo poco a poco a usar el metro con la ayuda de voluntarios. Para cuando llegó a casa, ya era de noche. Dentro de la casa estaban las lápidas conmemorativas del padre y la madre de Tadeusz. Mi padre lo había organizado durante un inusual viaje a casa. Se encargó del funeral de Tadeusz. Tadeusz se arrodilló ante las lápidas conmemorativas. Lloró desconsoladamente durante un buen rato. Poco después de mi graduación del doctorado. Vi su obituario en la lista de amigos de Mirai. Al final, me cambiaron por la hija de Yolanda. Listo, que suspiró. Probablemente fue un mensaje escrito por Yolanda. Había algunos comentarios entrecortados de compañeros de primaria abajo. Mirai murió de sida, ¿verdad? Oí que no le quedaba ni un solo trozo de piel de vid cuando falleció. Bueno, está muerta. Da igual. Pero antes de morir, arruinó a bastantes clientes de discotecas. Gente como ella no debería estar arruinando la vida de los demás cuando están enfermos. ¿Verdad? Me pareció desagradable. Así que eliminé a Mirail de mi lista de amigos. A los 40 llevé a mi equipo de investigación a una conferencia internacional. El gobierno. Para protegerme enviaron una escolta completa para acompañarme al extranjero. Entre ellos. Creí ver a Tadeusz. Estaba en el equipo de seguridad. De pie. Con un aura más radiante que nunca. Sus ojos tenían una luz más brillante que cualquier otra que hubiera visto. Tan firmes. En el último momento cuando terminó la escolta, finalmente se acercó a mí. Eloven. Felicidades por recibir este honor. Mis ojos se enrojecieron ligeramente. Forcé una sonrisa. Y felicidades a ti. Por cumplir con tu deber como soldado en esta vida. En el momento en que me di la vuelta para irme. Aún veía ese brillo rojo en sus ojos. Una ligera amargura me invadió la garganta. Todos los rencores del pasado parecieron disiparse en ese instante. Hace 3 años, Tadeusz se vio obligado a retirarse debido a su salud. La nieve se derretía en la montaña Changbai. Junto con los cazarrecompensas. Le había pasado factura. Esta vez. Llevando el milagro de la vida. Había solicitado específicamente acompañarme. Solo para compensar los arrepentimientos de nuestras vidas pasadas y presentes. Fin. En la tercera fiesta de compromiso, Sane recibió otra llamada de Michelle. Dijo, Michelle ha intentado suicidarse. ¿Cómo puedes seguir con ganas de un compromiso? Para no molestar a Michelle. Ni siquiera nos casamos después. Simplemente obtuvimos el certificado de matrimonio en secreto. Dijo. No seas tan vanidoso. Esas formalidades son solo para presumir. Luego. Cuando tuve un parto prematuro y una hemorragia grave, tras atender la llamada de Michelle, me dejó tirada a un lado de la carretera. Dijo, la ambulancia llegará pronto. Primero tengo que salvar a Michelle. Esta vez. Renací. Ya no me obsesiona casarme con Sane. Renací el día de la tercera fiesta de compromiso. Michelle intentó suicidarse. ¿Cómo puedes seguir con ganas de un compromiso? Sane me quitó la mano con fuerza. Pero de repente me reí. Su expresión se congeló. Y una pizca de confusión y pánico brilló en sus ojos. Al contemplar la escena familiar frente a mí, mi corazón temblaba de emoción. Menos mal que me habían dado una segunda oportunidad. Esquivé la mano que Sane me extendió y lo miré con seriedad. Vete. No te detendré. Quizás mi cambio fue demasiado repentino. Sane suspiró con impotencia y suavizó la voz. Hay una vida en juego. Solo espérame. Con eso. Sin esperar mi respuesta. Se dio la vuelta y se alejó a toda prisa. Me sequé las lágrimas. Me quité el velo de la cabeza. Me cambié de ropa. Y cancelé el compromiso sin pensarlo. Mi mejor amiga. Isabelle se llenó de alegría al saber que iba a trabajar con ella en el extranjero. Entonces me preguntó con recelo. ¿No te arrepentirás?
¿Y si esa respuesta dice algo bonito? ¿Y lo perdonas de nuevo? En el pasado, yo habría hecho exactamente eso. Pero después de pasar por lo que pasó en mi vida anterior. Hace tiempo que lo dejé. Aunque hemos dependido el uno del otro durante más de 20 años. Creciendo juntos desde el orfanato hasta ahora. Me crucé de brazos y lo negué rotundamente. No me juzgues por mi pasado. Él y yo estamos en el pasado. La gente debería mirar hacia adelante. Isabelle me dio el visto bueno. ¡Qué elogio! Ganar dinero es más importante que los hombres. Me arrastró al bar más lujoso de su familia para desearnos un futuro brillante. En mi vida anterior. Rechacé la oferta de trabajo de Isabelle. Poco después, la tercera fiesta de compromiso se arruinó. Me casé con Sane como deseaba. No hubo propuesta. Ni fotos de boda. Y tampoco boda. Acabamos de conseguir el certificado de matrimonio en secreto. Dijo, no seas tan vanidosa. Esas formalidades son solo para presumir. No pude evitar publicar una foto del certificado de matrimonio en mis redes sociales. Ese mismo día. Michelle saltó al río y la mandaron al hospital. Sane, furioso, me abofeteó y gritó, ¿quieres matar a Michelle? Sabes que tiene depresión. Pero claramente configuré la publicación para que solo él la viera. ¿Cómo la vio Michelle? Me quedé impactada y decepcionada. La persona que una vez juró protegerme toda la vida se convirtió en la primera en abofetearme. Empecé a analizar nuestra relación y inesperadamente quedé embarazada. La llegada de una nueva vida y el anhelo de formar una familia reavivaron mi esperanza. Sane también me pidió disculpas. Me dijo que me amaba y que solo sentía compasión por Michelle. También prometió enviarla al extranjero después de graduarse y me pidió que dejara mi trabajo y me concentrara en el embarazo con tranquilidad. Estaba lleno de ilusión. Empecé a preparar la habitación del bebé. Leí libros sobre paternidad y discutí nombres de bebés con Sane. Todo parecía ir mejorando. Hasta que un compañero me dijo que Michelle se había unido a la empresa y había ocupado mi puesto. El puesto que se suponía que estaba reservado para mí se lo dieron a Michelle con mucha facilidad. Al ver las fotos de sus interacciones íntimas que me enviaron, me tapé el estómago y no pude evitar vomitar. Resultó que la razón por la que Sane no quería que le llevara el almuerzo a la empresa no era que le preocuparan mis inconvenientes durante el embarazo. No tuvo tiempo de acompañarme a los controles prenatales. Pero sí tuvo tiempo de celebrar la graduación de Michelle y volar a Finlandia para ver la aurora. Me dio pena su arduo trabajo de horas extras. Pero estaba ocupado llevando a Michelle a banquetes y presentándola a los clientes. Cuando lo interrogué desesperadamente dijo: «Mírate. Actúas como una arpía. Te lo oculté por tu propio bien». No lo entiendo. Michelle es tan amable e inocente. ¿Por qué no la toleras? Me puse a llorar y destrocé toda la habitación. Al final lo obligué a elegir entre Michelle y yo, usando a nuestro hijo nonato. Sane estaba aterrorizado y me abrazó, jurando no volver a ver a Michelle. A las 7 semanas de embarazo, sentí fuertes dolores en el estómago en plena noche. Y la sangre manchó las sábanas. Sin siquiera ponerse los zapatos, Sane me llevó al coche y condujo hacia el hospital. En camino. Respondió una llamada. Frenó a fondo. Y me dejó a un lado del camino. Antes de irse se disculpó. Ten paciencia. La ambulancia llegará pronto. Primero tengo que salvar a Michelle. Antes de cerrar los ojos en la mesa de operaciones, recordé el mensaje de texto que recibí. Perdiste otra vez. Aún así, me eligió. Una lágrima rodó por el rabillo del ojo. En ese momento. Me arrepentí de verdad. En esta nueva vida, definitivamente no cometeré los mismos errores. En el exclusivo salón privado del bar, Isabel pidió todos los vinos caros. Y también llamó a varios chicos guapos para que nos dieran masajes. Después de hablarlo, reservamos los billetes de avión para el tercer día del mes siguiente. Ella necesitaba atender algunos asuntos de trabajo. Y también necesitaba completar la entrega del trabajo.
En un mes. Podríamos irnos de este lugar problemático. Brindamos para celebrar. Llenos de ambición por nuestra carrera en el extranjero. Cuando llegué a casa y abrí la puerta, vi a Sane. Salió del baño con el pelo mojado y aún goteando. Llevaba una bata suelta. Michelle estaba sentada en el sofá. Cuando me vio, se levantó de inmediato y dijo nerviosamente: Hermana, lo siento. No quise arruinar tu fiesta de compromiso hoy. El rubor en su rostro era particularmente atractivo. Y llevaba puesto mi camisón fino. Parecía una lamentable chica inocente. Me burlé. Y Sane inmediatamente se puso frente a ella, frunciéndome el ceño. A Michelle le falta seguridad. No es culpa suya. Entonces es mi culpa. ¿Me culpas por volver y arruinar tu pequeño romance? Mi mirada penetrante los recorrió. Sane se tensó visiblemente. Culpable pero testarudo. Dijo: ¿por qué tienes la mente tan sucia? ¿Es necesario ser tan sarcástico solo porque ella usó tu ropa? Es culpa tuya por insistir en tener una fiesta de compromiso. Asustaste tanto a Michelle que casi se tira del edificio. Se quedará aquí unos días. Cuídala bien para compensarlo. Cuanto más hablaba Sane, cuanto más natural parecía. Detrás de él, Michelle me miró triunfante. En mi vida anterior, acepté a regañadientes que se quedara. Solo después de que Shani se casara, como moneda de cambio. Al volver a escuchar esas palabras en esta vida, me pareció ridículo. Puse los ojos en blanco y señalé la puerta abierta. Fuera. Ambos parecían heridos de bala. Los ojos de Michelle se llenaron de lágrimas primero. Y le dijo a Sane: parece que tu hermana me odia. Sane. Mejor me voy. No había dado ningún paso cuando Sane la agarró de la muñeca. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Quieres llevar a Michelle a la muerte?, dijo Sane enojado. Michelle está sola y da mucha pena. La he estado apoyando. ¿No te parece justo que me ayudes a cuidarla? Estaba un poco borracho. Y me palpitaban las sienes de dolor. Respiré hondo y dije con impaciencia: sal tú también. Sane me miró con incredulidad. Al ver mi expresión fría, estaba tan enojado que se puso lívido. Tiró de Michelle y salió furioso. Se giró como si quisiera decir algo. Pero cerré la puerta de golpe. Al día siguiente me desperté con resaca al mediodía. Por suerte. Era domingo. Y no tenía que ir a trabajar. Después de una simple limpieza. Puse en venta esta casa para bodas en una inmobiliaria. Ya que me iba, mejor me iba sin problemas. Mirando la casa donde se celebraron las bodas, me sentí tan incómoda ahora como feliz al decorarla. Todavía recuerdo eso cuando compramos la casa. Sane insistió en escribir solo mi nombre en la escritura. Dijo: si alguna vez te hago enojar en el futuro, puedes echarme. En aquel entonces, solo me sentía dulce. Pero ahora solo me queda la tristeza. Saqué una maleta. Empaqué solo algo de ropa y documentos importantes. Y alguien vino a reciclar el resto de las cosas, incluyendo todos los collares y regalos que Sane me había dado. Saqué un álbum del cajón, que contenía fotos nuestras desde la infancia hasta la edad adulta. Quemar las cosas que alguna vez aprecié me alivió. También borré todo lo relacionado con Sane de mi teléfono. En el pasado, tenía muchas ganas de casarme con él. Ahora, agradecí que no nos hubiéramos casado todavía. Ahora, solo faltaba renunciar. Terminé la entrega del trabajo. Y luego pude irme tranquilo. Esa misma noche, quedé con Isabel para cenar y me encontré con Sane en el restaurante. Al verme, resopló y giró la cabeza. Parecía que esperaba que lo convenciera. Tiré de Isabel y me alejé. Estaba furioso. Sane me persiguió y me bloqueó el paso, explicándome con ansiedad y torpeza: no pasó nada entre nosotros. Anoche. Tiró una entrada que ya no está en uso e insistió en ofrecerse a mí.
Michelle está sedienta de amor. Lloró mucho tiempo. Ve y discúlpate con ella. Estaba tan enojado que me reí. Contuve a la furiosa Isabel y le di una bofetada. No me contagies tus locuras. Si sientes tanta pena por Michelle, ¿por qué no te casas con ella? Apartando a Sane aturdido. Aún podía oler su dulce perfume. Era el mismo olor que el de Michelle. ¿Quién sabe qué habría pasado entre ellas anoche? Si no hubiera vuelto anoche. Quizás Sane se habría dejado llevar por las lágrimas de Michelle y habría acabado en la cama con ella. No sé lo estúpido que fui en mi vida anterior. No me enojé ni siquiera cuando mi amante llamó a mi puerta. Isabel y yo entramos en la sala privada y, mientras comíamos, hablamos de nuestros planes después de ir al extranjero. Su padre la envió al extranjero porque temía que compitiera con su medio hermano por la fortuna familiar. En mi vida anterior. Después de que se fue al extranjero, perdimos el contacto. No sé cómo estaba después de mi muerte. Pero en esta vida, lucharé codo a codo con ella. Cuando Isabel se enteró de que vendía la casa, dijo que conocía a un rico de segunda generación que estaba pasando necesidad. Después de cenar. Cuando salimos, Sane seguía esperando afuera. Parecía muy agraviado. Como si yo hubiera sido el que me había engañado. Un buen perro no te impide el paso. Mi buen humor se arruinó al instante. Y solo quería echarlo a patadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Y rápidamente me agarró. Sé que te importa, Michelle. Nos casamos mañana. ¿De acuerdo? En secreto. Sin decírselo a Michelle. Me río con una mentira autocrítica. Sane asintió instintivamente. Por supuesto. Sabes que no puede ser estimulada por su depresión. En mi vida anterior casarme me costó la vida a mí y a nuestro hijo nonato. Escuchar la palabra matrimonio. Todavía me causaba una punzada de dolor en el corazón. Apreté la mano de Isabel con fuerza y respiré hondo. Debería haberte informado oficialmente ayer. Terminemos. Sane se quedó atónito y sin darse cuenta me soltó la mano. Se quedó allí rígido. Con una mirada de asombro. Confundido. Tristeza. Y resentimiento en su rostro. Al ver que no bromeaba. Su pecho se agitaba violentamente de ira. Y las venas de su frente se hincharon. Después de un largo rato. Se rió con amargura y dijo con los dientes apretados, no te arrepientas. Luego se alejó tambaleándose. Sentí un gran alivio. Como si me hubieran quitado una gran piedra del corazón. Durante los 10 años que estuvimos juntos. Nunca dijimos que íbamos a romper. Porque no solo éramos amantes, sino también la única familia del otro. Una vez que dijimos las palabras. No había vuelta atrás. En esta vida, Sane y yo estábamos destinados a distanciarnos. Después de eso me puse a trabajar como siempre, concentrado en el último proyecto. Sane dejó de buscarme. Logró que Michelle se uniera a la empresa y a menudo caminaba delante de mí con ella. Pronto. Todos sabían que habíamos roto. Había muchos chismes en la empresa. Y algunos volubles se apresuraron a congraciarse con Michelle. Sin embargo, una compañera cercana de la empresa se alegró por mí. Dijo. El primer banquete de compromiso se arruinó. Deberías haberte soltado. En el primer banquete de compromiso. Estaba tan feliz que se me saltaron las lágrimas. Pero Sane ni siquiera apareció. Porque Michelle dejó una nota de suicidio en sus WeChat. Si tu felicidad no está conmigo. ¿Y qué sentido tiene que yo viva? La foto que acompañaba era de una muñeca sangrando. En el segundo banquete de compromiso. Estaba muy inquieto. Hasta que me pusieron el anillo. Sane me soltó. El anillo rodó al suelo. Y cuando miré hacia arriba, solo vi a Sane huyendo. Michelle se estaba emborrachando en el bar. Cuando alguien la acosó, llamó a Sane y lo sacó de la ceremonia de compromiso. No estaba dispuesto.
Pero el resultado del tercer banquete de compromiso fue el mismo. Trabajaba horas extras por la noche. Cuando miré la hora, ya eran más de las 11. No quedaba nadie en la compañía. Justo cuando estaba recogiendo mis cosas para irme, Sane entró con un pastelito. Su mirada era tierna. Estaba en trance y recordé que hoy era mi cumpleaños. Mis recuerdos me llevaron a este día, a mi vida anterior. Mi primer cumpleaños después de casarnos. Le di mucha importancia y vi el collar que tanto anhelaba escondido en su cajón. Me tomé un tiempo libre y preparé una mesa con sus platos favoritos en casa. Pero lo que esperaba era que acompañara a Michelle al concierto de mi cantante favorito. Y el alcance de Michelle por momentos. Se veían guapos y hermosos juntos. También llevaba ese collar de diamantes. Así es. ¿Cómo pude olvidar que Michelle y yo cumplíamos años el mismo día? Al final, también recibí un collar idéntico. Pero era falso. Te he acompañado en tu cumpleaños todos los años. Y este año no es la excepción. Sane me miró con una sonrisa. Recuperé la memoria. Y me burlé. ¿Qué? ¿Compraste uno y te regalaron otro para el pastel de cumpleaños de Michelle? Pero creo que está sucio. ¿Qué tiene que ver Michelle con esto? ¿Por qué siempre estás tan triste por dentro? Con razón nadie te celebra el cumpleaños. Sane frunció el ceño y dijo. Me hicieron otro corte en el corazón, ya curado. Justo cuando estaba a punto de replicar, sonó el teléfono de Sane. Sane. Ven y sálvame. Ah. La voz de Michelle se oía particularmente clara en la habitación silenciosa. Sane, presa del pánico, tiró el pastel y salió corriendo. Miró el pastel hecho pedazos en el suelo. No pude evitar sonreír con desdén. Es solo un pastel. Si nadie me celebra el cumpleaños, ¿puedo celebrarlo yo mismo? Al llegar a casa, me entregaron un pastel. Encendí velas por mí. Canté la canción de cumpleaños. Me deseé un feliz cumpleaños. Y también me deseé un nuevo comienzo. Finalmente usé una Polaroid para capturar este hermoso momento. Antes de acostarme, recibí un mensaje de Isabel. Feliz cumpleaños, cariño. Y con la transferencia del 52. Lo siento, Joan. Dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y que me compensaría otro día. Mis compañeros cercanos y algunos amigos también me enviaron sus saludos. Mira. No es que nadie me celebre el cumpleaños. Antes solo me centraba en Sane. Puedo vivir mejor sin Sane. Tras completar el proyecto con éxito, suspiré aliviado. Todavía siento algo por esta empresa que construimos juntos. La compañía estaba llena de alegría. Y todos me felicitaron. Ahora que ganaste este proyecto, sin duda serás el director. René. Todos esperaban con ilusión el banquete de celebración. Negué con la cabeza y sonreí con impotencia. No quise arruinar el ambiente diciendo que iba a renunciar. Simplemente le entregué todos los recursos y el trabajo a Cara. Ella sabía que me iba. Se mostró reticente. Pero lo más importante, me dio su bendición. Cara me entregó una taza de café y me dijo, piénsalo. Los 4 empezamos este negocio juntos. Fue muy bonito en aquel entonces. Ahora que te vas. No sé cuánto tiempo podré quedarme aquí. Miró por la ventana. Le di una palmadita en la mano para consolarla y le dije. Cuando sea grande y poderoso, te contrataré con un salario alto. De acuerdo. Estaré esperando. Sonrió y se fue. Su espalda parecía un poco solitaria. Cara y otro socio de la empresa llevaban mucho tiempo juntos. Ya habían fijado la fecha de la boda. Pero el hombre le dijo que quería volver con su primer amor. Tras su partida, Cara no pudo superarlo durante mucho tiempo. Los asuntos del corazón son indescriptibles. Y no existe el orden de llegada. Presenté mi solicitud de renuncia. El Departamento de Recursos Humanos se sorprendió. Pero luego lo entendieron. Ahora solo espero la aprobación. No me importa el puesto de director.
Pero no se lo daré a Michelle como hice en mi vida anterior. Solo puede ser de cara. Sane quiere proteger a Michelle. Pero también tiene que ver si la junta directiva está de acuerdo. Mientras esperaba la aprobación de mi renuncia, invité a varios amigos cercanos a reunirnos. Todos se emocionaron mucho al saber que había roto con Sane. También me tomé el tiempo de volver al orfanato. Le di dinero a la directora y jugué un rato con los niños. Ella seguía pensando en Sane y me preguntó por qué no volvía conmigo. Al ver su mirada preocupada y su cabello canoso, le dije que estaba ocupado con el trabajo. También le dije que me iba a trabajar al extranjero y que no volvería en mucho tiempo. Al irme, me tomó la mano a regañadientes. Me dijo que me cuidara bien. Y que los asuntos del corazón debían seguir su curso. No pude contener las lágrimas y se me llenaron los ojos. En mi vida anterior, ¿por qué no aprendí esta lección? En un instante solo faltaban unos días para mi viaje al extranjero. Pronto llegó el día del banquete de celebración. Después de comer, beber y divertirse, todos esperaban a que Sane anunciara al candidato a director. Todas las miradas a mi alrededor se posaron en mí. Algunos incluso estaban dispuestos a aplaudir. Miré a Cara. Después de todo, le había encomendado la dirección del proyecto. Pero entonces Sane se levantó, jaló a Michelle a su lado y dijo, la candidata a directora es Michelle. Después de eso me miró con una mirada provocativa. Todo el lugar quedó en silencio. Quienes estaban a punto de aplaudir se detuvieron de repente y me miraron con incomodidad. Solo Michelle sonreía. Le dio las gracias a Sane tímidamente y luego me miró triunfante. Alguien intentó suavizar las cosas y empezó a felicitar a Michelle entre risas. Fruncí el ceño y me levanté. Cara me agarró la mano. Negó con la cabeza para indicarme que lo olvidara. Pero tiré la copa de vino y le pregunté a Sane. Sane se sentó con indiferencia, cruzó las piernas y me miró. A Michelle le falta seguridad. Claro. Quiero darle lo mejor. Me reí. Eres tan protector con ella. ¿Por qué no le das la presidencia? No está bien que me quite mis logros ganados con tanto esfuerzo. Había un brillo en sus ojos. Me miró fijamente y dijo, ¿estás celoso? Mientras Sane hablaba, se levantó tranquilamente y caminó hacia mí. Se acercó a mi oído y dijo, si te llevas bien con Michelle en el futuro, puedo volver contigo y darte el puesto de director. Lo aparté. Sentí una oleada de ira. Lo que conseguí con mis propias fuerzas. ¿Cómo pudo tratarlo como algo para dárselo como limosna? Incluso se engañó pensando que podría tener una esposa corpulenta y una concubina. ¿Se cree emperador? Deja de darme asco. Hacen la pareja perfecta, dije con disgusto. En cuanto al puesto de director, he renunciado. Solo puede ser de cara. Sane frunció el ceño y dijo enojado, ¿me estás obligando a renunciar? ¿Crees que lo creeré? Lo crea él o no. Me llevé a Cara y me fui. En fin, informaré de esto a la junta directiva. Por la noche de repente recibí un mensaje de texto extraño en mi teléfono. René, ¿cómo te atreves a bloquearme? Vuelve a agregarme inmediatamente. Además, ¿quién te permitió renunciar? No estoy de acuerdo. No discutiré contigo esta vez. Mañana me mudaré y luego iremos a buscar el certificado de matrimonio. Respondí irritada, hemos roto. Deja de ladrar. Después de enviar el mensaje, lo bloqueé y lo borré. No le bastó con darme el puesto de director como limosna. Incluso quiso darme una. ¿Cómo no iba a saber antes que Sane era tan arrogante? Antes de acostarme recibí otro mensaje de texto extraño. Pensé que era Sane otra vez y estaba a punto de bloquearlo y borrarlo. Cuando lo abrí, era una foto íntima. Sane estaba borracho en los brazos de Michelle. La ropa de Michelle estaba medio expuesta y le besaba la mejilla. También me advirtió, no lo molestes. Solo puede ser mío. Sonreí, apagué el teléfono y me fui a la cama. En unos días podré librarme de esta pareja. Al día siguiente fui a la empresa. Michelle se pavoneó y se sentó en mi oficina.
Todas mis cosas estaban guardadas en una caja de cartón en un rincón. Al verme se recostó en la silla, levantó la barbilla con arrogancia y me dijo con desdén, ¿no sabes tocar antes de entrar? ¡Qué mala educación tienes! Di un paso al frente y furioso, tiré al suelo todo lo que había sobre su escritorio. El café del escritorio se derramó sobre su vestido blanco haciéndola gritar. Cuando salí de la oficina, todos me rodearon. René, ¿de verdad vas a renunciar? Es por Michelle, exclamé con voz entrecortada. Sí, he renunciado. Pero no cualquiera puede ser director. Miré a Michelle, que corría a la oficina del presidente a quejarse. Cara me llevó a la despensa y me susurró, la junta directiva ha llegado y el resultado se publicará hoy. Miró la oficina cerrada y se preguntó. ¿En qué demonios está pensando Sane? Si quiere conservarte, ¿por qué sigue del lado de Michelle? Oye. Me dio un codazo. ¿Sabes por qué dejó que Michelle se hiciera cargo de tu oficina? Al ver su mirada misteriosa, negué con la cabeza. Le prometió a la junta directiva que no renunciarías y que trabajarías bajo las órdenes de Michelle y la ayudarías a ser una buena directora. Me quedé impactada. ¿Cómo podía Sane ser tan descarado? Solo por Michelle. Él haría cualquier cosa. Ella era solo una pobre estudiante a la que él apadrinó. Pero ella era más importante que nuestra dulce relación artística de la infancia. Sonreí, una mentira autocrítica. ¿Cómo podía Sane estar tan seguro de que no me iría y de que incluso aceptaría ayudar a Michelle? ¿Solo porque estaba dispuesto a ir a buscar el certificado de matrimonio conmigo en secreto? Se tiene muy en alta estima. Volví a contactar con la junta directiva y les dejé clara mi postura. Cuando fui a la oficina de Sane, solo Michelle estaba sentada en la silla. Acababa de ducharse. Estaba envuelta en una toalla y también llevaba la chaqueta del traje de Sane. Me di cuenta de que la foto mía que estaba en el escritorio estaba tirada a la basura. Antes estaba la foto de Michelle. Sane fue a buscar mi ropa. Cuando vuelva haré que te dé una lección. Michelle se me acercó con aires de grandeza. Sus uñas con manicura me rozaron el hombro provocativamente. La agarré de la muñeca y le dije distafonialmente, recogiste la basura que no quería. ¿De qué hay que enorgullecerse? No necesito depender de nadie. Aún puedo darte una lección. Tras decir eso, la empujé con fuerza. Golpeó el borde de la mesa con la parte baja de la espalda. Me miró con resentimiento, tomó el cenicero que tenía a mano y me lo arrojó. No pude esquivarlo. El cenicero me rozó la frente. Y sentí el dolor. Michelle sonrió con malicia. Di un paso adelante y le di una bofetada fuerte. El sonido fue claro. Tenía una evidente huella dactilar roja en la cara. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó un cuchillo de fruta y lo levantó con saña. Ante mi asombro se apuñaló en el pecho. En ese momento Sane irrumpió y me apartó con violencia. Michelle, ¿estás bien? La abrazó con expresión de dolor. Michelle forzó una sonrisa. Con los ojos enrojecidos dijo, es culpa mía. Siempre hago enfadar a mi hermana. Quizás debería morirme. Sane la levantó en brazos, me miró con enojo y decepción, y salió corriendo. Michelle se asomó por encima de su hombro y me dedicó una sonrisa provocativa. Simplemente señalé la cámara de vigilancia y su rostro se ensombreció. Si quería incriminarme, debería haber revisado los alrededores primero. Recogí las fotos de la papelera y volví a mi oficina. Saqué lo que necesitaba de la caja del rincón y le entregué el resto que podía usar a Cara. Tras recibir la respuesta de la junta directiva de que Cara asumiría la dirección, dejé la empresa. 9. Isabelle estuvo hospitalizada por estimache. Cuando fui a visitarla, me encontré con Sane. Su mirada se posó en las gachas que sostenía. Y frunció el ceño. Dijo con voz grave, Rená, casi matas a Michelle. ¿Cómo te atreves a venir aquí y fingir que te importa trayendo gachas? A veces. Cuando te quedas sin palabras de ira, solo puedes reír. Sane pensó que estaba allí para visitar a Michelle e incluso le llevó papilla. ¡Qué ridículo! Se apuñaló con un cuchillo por voluntad propia.
Debería estar agradecida de no haberse suicidado. Le da pereza discutir con él. Saqué directamente las grabaciones de vigilancia de la oficina y se las enseñé. En el vídeo, Michelle me provocó descaradamente y se mutiló como una loca. Después de verlo, el rostro de Sane cambió constantemente. Su expresión era una mezcla de emociones. Abrió la boca, pero no dijo nada. Ahogado por la ira, me miró con el rostro sombrío. Si no hay nada más, por favor, apártate. Bloqueó el pasillo. Así que le hice señas para que se moviera. ¿No estás aquí para ver a Michelle? Sane me bloqueó el paso otra vez. Negué con la cabeza con una sonrisa. Me daba pereza explicarlo. Pero Sane no lo dejó pasar. Me agarró y me preguntó, entonces, ¿a quién vienes a ver? ¿A un hombre o a una mujer? No es asunto tuyo. Se quedó atónito. Entonces dijo con severidad, deberías ir a disculparte con Michelle primero. En fin. Si no la hubieras golpeado primero, no se habría alterado tanto como para intentar suicidarse. Señalé la cicatriz en mi frente y me burlé. ¿Estás ciego? Michelle empezó. Ahora que lo pienso, esto es todo lo que estás haciendo. La obligaste a asumir el puesto de directora. No solo se apoderó de mi oficina. Además esperaba que la apoyara. Sane parecía avergonzado, pero no tuvo réplica. Pasé junto a él. Pasé por la puerta entreabierta. Aún podía ver a Michelle asomándose nerviosamente. Fue ridículo. En cierto modo, estaban hechos el uno para el otro. Al día siguiente fui a buscar a Isabelle al hospital y encontré un gatito diminuto en la cuneta. Mientras hablábamos de encontrarle un buen hogar, vimos a Sane ayudando a Michelle a regresar de un paseo. La forma en que la mimaba era particularmente irritante. Nunca había sido tan atento cuando estaba embarazada en mi vida pasada. Al verme, dejó a Michelle y corrió hacia mí. Diciendo, ¿te dan de alta? Déjame llevarte. Antes de que pudiéramos responder. Michelle, detrás de él, se agarró el pecho y soltó un grito de dolor. Sane se giró rápidamente para apoyarla y se disculpó. Primero llevaré a Michelle. Espérame. Isabelle y yo intercambiamos una sonrisa y nos marchamos. Después de dejar a Isabelle en casa, encontré a alguien que adoptara al gatito. Cara dijo que tenía un British Shorthair en casa. Y podrían hacerse compañía. Como fui bueno en la empresa, recogí mi contrato de renuncia y pagué mi salario. Me llevé al gatito. Pero cuando llegamos al edificio de la empresa, el gatito saltó de repente de mis brazos y se abalanzó sobre alguien. ¡Ah! Michelle soltó un grito. Agarró al gatito y lo arrojó violentamente hacia la cuneta. Justo entonces, pasó un coche a toda velocidad. Tenía tanto miedo que me flaquearon las piernas. Corrí a recoger al gatito. Lo cual seguía siendo mi queja. Por suerte no lo habían atropellado. Todavía estaba conmocionado mientras le gritaba a Michelle, ¿qué te pasa? Merece morir. Tú también mereces morir. ¿Cómo te atreves a intentar robarme a Sane? Michelle se volvió loca. Intentó golpearme. Pero los guardias de seguridad la sujetaron rápidamente. Mientras sostenía al gatito en brazos, noté el líquido derramado en el suelo. Era ácido sulfúrico concentrado. Michelle había intentado hacerme daño. Y el gatito me había salvado la vida. Había vigilancia en la entrada. Así que llamé a la policía inmediatamente. Michelle. Eres realmente cruel. Irás a la cárcel. Michelle estaba histérica. Gritando. No te dejaré ir ni aunque muera. Es culpa tuya que Sane me dejara sola en el hospital. Ella seguía forcejeando. Mirándome con fiereza. Sane solo puede ser mío. No dejaré que te lo lleves. La ignoré y llevé al gatito al hospital. Solo entonces me di cuenta de que Michelle podría tener una enfermedad mental. Después del examen médico y del gatito, se confirmó que solo tenía algunos cortes y moretones leves. Respiré aliviado y se lo di a Cara.
Isabelle me contactó. Me dijo que el rico playboy había regresado al país y me pidió que le mostrara la casa. Ya iba de regreso. Solo pensar en Michelle me aceleraba el corazón. En mi vida pasada, solía tener celos de ella porque Sane la favorecía tanto. Siempre pensé que solo era una persona intrigante y desfigurada. Pero ahora me doy cuenta de que sus intentos de suicidio podrían haber sido reales. Estaba simplemente loca. Incluso tontamente sentí lástima por Sane. Ya que estaba atrapado con una loca como ella. Después de dejar de obsesionarme con Sane, fue como si alguien que había estado ciego durante mucho tiempo recuperara la vista de repente. Una vez pude ver la luz. La búsqueda de ese pequeño destello en la oscuridad ya no importaba. Cuando regresé a la casa de bodas, el rico playboy que mencionó Isabelle ya me esperaba allí. Tenía el pelo blanco. Llevaba pendientes. Y vestía a la moda. Realmente hizo honor a su reputación de niño rico y derrochador. Aunque se suponía que estaba mirando la casa, apenas dio unos pasos antes de decidirse a comprarla. Incluso antes de que se completara la transferencia de la propiedad, me transfirió el dinero en el acto. Fue realmente generoso. Digno de su apodo. Sonreí y lo felicité. En cuanto abrí la puerta para irme, vi a Sane, que había aparecido de repente. Me evaluó y luego dijo agradecido: Rena, me alegro mucho de que estés bien. Había enviado a Michelle a la comisaría. Y ahora vino a preocuparse por mí. Si no te hubieras metido conmigo, Michelle no se habría vuelto loca. Dije con frialdad: no te enfades. Prometo que me alejaré de ella de ahora en adelante. Volvamos. Sane dio un paso adelante y me agarró la mano. Lo aparté con asco y retrocedí 2 pasos. Justo cuando Sane estaba a punto de decir algo más, su mirada se posó en el hombre que salió detrás de mí. Su rostro cambió. Y su voz se volvió fría. ¿Quién es este tipo? El niño rico quería quedarse a ver el drama. Lo animé a irse. Sane intentó ir tras él. Pero lo detuve y le dije con impaciencia: ¿qué derecho tienes a cuestionarme? Sane. Ya rompimos. Parecía dolido. Sus ojos se leían en las comisuras. ¿De verdad lo estás protegiendo? ¿Terminaste conmigo por él? Con eso. Las lágrimas corrían por su rostro. Y se derrumbó. René. ¿Cómo pudiste humillarme así? Incluso lo trajiste a la casa de nuestra boda. Me reí. Cruzándome de brazos. ¿Puedes dejar de ser tan hipócrita? Puedes traer a Michelle. ¿Pero yo no puedo traer a nadie más? Sane frunció el ceño. ¿Entonces hiciste esto para fastidiarme? René, ya te lo dije. Michelle es diferente. Solo la veo como una hermana. Está sola y da mucha pena. Ya que la estoy apadrinando, tengo que responsabilizarme de ella. Tú también eres huérfana. ¿Por qué no puedes ser más amable con ella? Sane no paraba de hablar. Siempre me culpaba. Según él. Ambos eran inocentes. Y yo era el que estaba equivocado. Lo interrumpí. Decir con cansancio: tu querida hermana me ha arruinado varias fiestas de compromiso e incluso me ha tirado ácido sulfúrico. ¿Soy una especie de masoquista? Después de lo que me ha hecho. ¿Esperas que sea amable con ella? Estás loco. Cualquiera que sea la relación problemática que tengas con tu hermana es asunto tuyo. No me metas en esto. La cara de Sane se puso verde y blanca. Pero él seguía terco: no es lo que piensas entre Michelle y yo. No difundas rumores. Me reí. Tú sabes mejor si es verdad o no. ¿Te atreves a decir que no te habrías acostado con ella si no hubiera vuelto esa noche? Lo miré fijamente a los ojos. Sane apartó la mirada. Sintiéndose culpable, retrocedió tambaleándose hacia las escaleras. Negando con la cabeza. Tardó un buen rato en levantar la vista y decir con voz ronca: no juzgues a los demás con tus propios estándares bajos. No tengo pensamientos tan sucios.
Con los ojos rojos. Sane insistió. De principio a fin. La única persona que amo eres tú. Y la única persona con la que me casaré eres tú. Ya lo he dicho antes. Solo siento compasión por Michelle. Me burlé. Demasiado cansado para seguir discutiendo. En fin. Sane y yo no teníamos vuelta atrás. Ya fuera por compasión o por amor, lo que sentía por Michelle. Ya no quería involucrarme. Cambiamos nuestra fecha de salida del 3 del mes siguiente al 1. Isabelle terminó su trabajo antes de lo previsto. Y yo renuncié con éxito. La noche antes de irnos, organizó otra pequeña reunión. Invitó a varios amigos cercanos a despedirnos. En el reservado de su bar, volvimos a disfrutar de los mismos deslices masculinos de la última vez. Esta vez, solo tomamos unas copas. No mucho. Y llegué a casa a tiempo. Pero inesperadamente no pude dormir. Pensando en dejar un lugar conocido e ir a un país desconocido, me sentía emocionado y reticente a la vez. Al día siguiente salimos temprano para el aeropuerto. Antes de apagar el teléfono, recibí un mensaje de Sane. Rena, deja a ese hombre y yo despediré a Michelle. Así podremos casarnos. Lo ignoré. Lo traté como si fuera un mensaje de spam. Al llegar a nuestro destino, Isabelle y yo sonreímos. Toda la inquietud previa desapareció. Reemplazada por una sensación de determinación. Nos sumergimos en la empresa. Totalmente comprometidos. Estuvimos ocupados negociando alianzas y adaptándonos a la vida local. Durante nuestros descansos, también pudimos visitar varias atracciones turísticas. Unos meses después, Cara me dijo que Sane se estaba volviendo loco buscándome. Tiré mi tarjeta SIM nacional nada más bajar del avión, así que no pudo localizarme. Nuestros amigos en común también mantuvieron mi paradero en secreto. Pero Sane seguía acosándolos. Una vez, durante una llamada con Cara, Sane le arrebató el teléfono. Con la voz ronca dijo, Rena, te extraño mucho. Por favor, vuelve. Si no te gusta Michelle, ya la he echado. Vuelve. Podemos casarnos en cuanto vuelvas. Colgué. Cuando volvió a llamar, apagué el teléfono. ¿Qué sentido tenía? No tenía sentido decir estas cosas ahora. Había seguido adelante y no miraría atrás. Más tarde Sane siguió intentando contactarme. Para evitar más problemas, conseguí un nuevo número de teléfono. Isabelle y yo trabajamos día y noche. La empresa recibió varias inversiones importantes y estableció alianzas con varias buenas empresas. Claro, el trabajo implicaba largas jornadas, el riesgo de quedarnos calvos y mucha vida social, pero lo disfrutábamos. Y durante las dificultades del trabajo era mucho mejor que sufrir en el amor. Tras adquirir una empresa, salimos a cenar para celebrar. Sin embargo, nos metimos en un lío. Un tipo rubio y grasiento nos sacaba fotos a escondidas con su teléfono. Incluso se acercó sonriendo e intentó abrazarnos para sacarnos una foto. Tras ser rechazado, montó en cólera y junto con su compañero, vino a arrastrarme. Isabelle se enfureció de inmediato, le estrelló una botella de vino en la cabeza y maldijo, maldito americano. Te mataré. Mis compañeros de la empresa también los rodearon. Juntos los golpeamos hasta dejarlos morados. Después de que se escaparon, todos estallaron en carcajadas. Mientras reía, se me llenaron los ojos de lágrimas. Isabelle sonrió y me dijo en broma, no tienes que estar tan conmovida. En mi vida anterior, atrapada en el amor, jamás pude encontrar pareja, y pude tener un cumpleaños tan despreocupado. Libre. Viva. Y eufórico. Al volver al apartamento vi inesperadamente a Sane. Estaba allí con aspecto cansado del viaje, y parecía que habían pasado siglos. No entendí cómo había encontrado este lugar, además de sentirme molesto. Ya no sentía nada por él. Sane dio un paso adelante con torpeza. Había perdido mucho peso y sus ojos estaban llenos de cansancio. René, has cambiado mucho, logró decir después de un buen rato. Sonreí y dije, sí. Después de dejarte he mejorado.
Ahora tengo confianza y estoy radiante, mientras que cuando estaba con Sane, estaba sumida en luchas internas y me veía deprimida. Se hizo el silencio entre nosotros. Finalmente Sane dijo, este lugar es bonito. La empresa planea expandir sus negocios aquí, y así podremos vernos a menudo. No respondí y abrí la puerta para entrar. Ahora, Sane es como un desconocido para mí. No me importa lo que haga, siempre y cuando no me afecte. Lo ignoraré. Después de ese día, Sane volaba a menudo entre ambos lugares. Alquiló una casa cerca de mí y a menudo intentaba conversar conmigo. La mayoría de las veces, lo ignoraba y no se enojaba. Al contrario, se volvió más paciente, igual que trataba a Michelle. Cuando tiré las flores y los regalos que me dio y nunca acepté sus invitaciones, con el tiempo, naturalmente, se cansó. Al igual que yo, el amor sin respuesta se marchita día a día. Efectivamente, poco después, Sane desapareció de mi vida. Mucho tiempo después, Tara me dijo que Sane finalmente se había casado con Michelle. Después de que él enviara a Michelle al extranjero, ella regresó. Drogaba a Sane en secreto y pronto quedó embarazada. El mundo de Sane se derrumbó. Se emborrachó todo el día y rompió a llorar delante de sus amigos. Se acabó. René nunca me lo perdonará. Cara suspiró y dijo, Michelle es muy problemática. Qué bueno que no te casaste con Sane. En ese momento, también me sentí aliviada. Escapé de las ataduras de mi vida anterior y no quedé atrapado en ellas. Viví como debía. Más tarde el director del orfanato falleció y regresé. Después del funeral, Sane me encontró. Se frotó la cara y dijo con voz ahogada, lo siento, René. Después de casarnos me di cuenta de que la inocencia y la bondad de Michelle eran pura actuación. Sane parecía abatido y se derrumbó. No lo sabes. Me está volviendo loco. La única persona con la que quiero casarme eres tú. Bebí esa copa de vino y la confundí contigo. Mientras Sane hablaba, se echó a llorar al ver que no respondía. Alzó la voz y dijo, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Te marchaste así como así e incluso vendiste la casa de nuestra boda. Ahora sé que ese hombre era el comprador, pero ¿cómo pudiste vender la casa sin hablarlo conmigo? Ya ni siquiera tengo nada que me recuerde de ti. Siguió acusándome y arrepintiéndome, pero yo no sentía nada por dentro. Quise consolarlo, pero las palabras no me salían del corazón, así que guardé silencio. Michelle corrió hacia mí. Al verme se abalanzó sobre mí como una loca. Su barriga ya estaba abultada. Seguía gritándome sin ningún escrúpulo. Sane la detuvo y la regañó severamente. ¿No puedes dejar de portarte como una arpía? Ante esto Michelle empezó a llorar. Se abrazó a Sane con fuerza y gritó con voz ronca. Aún no puedes olvidarla. Soy tu esposa. Me perteneces. ¿Por qué la proteges? Sane frunció el ceño irritado, pero entonces vio que Michelle sangraba. Él entró en pánico y se la llevó. Ya no me importaba esta farsa y reservé un vuelo de regreso esa misma noche. La sucursal que dirigía Isabelle había llamado la atención de su padre. La reprimió y le dijo que ayudara bien a su hermano menor en el futuro. Isabelle y yo aún tenemos un largo camino por recorrer. Capítulo adicional sobre Sane más adelante. Lo pensé incontables veces. ¿Cuándo planeaba René dejarme? Después de pensarlo. Creo que fue el día del tercer banquete de compromiso. Su mirada era tan fría. Parecía que me odiaba profundamente y ansiaba alejarse de mí. Pero en ese momento, no sabía nada. Me sumergí en las dulces palabras de Michelle. Cada vez que lloraba, se me ablandaba el corazón. Por ella. Lastimé a Arena una y otra vez. Incluso rompí con ella por ella y le di a Michelle el puesto de directora que le correspondía a Arena. Lo lamento muchísimo. Lo que más lamento es haber malinterpretado a René por engañarme ese día y no haberla mantenido a mi lado. Pero para cuando me di cuenta, ya se había ido. Desapareció sin dejar rastro. Incluso vendió la casa donde nos casamos. Me dejó sin nada. Después de que me echara ese día, me enojé con ella y esperé a que me suplicara que volviera.
Inesperadamente lo que esperaba era que me bloqueara y me borrara. Que rompiera conmigo. Y que se fuera sin decir palabra. Corría tras sus amigos todos los días para preguntarles dónde estaba. Pero ninguno me dijo a dónde había ido. Solo más tarde, cuando escuché a Cara por teléfono, me enteré de que se había ido al extranjero. No se fue por despecho. Y no se fue a otra ciudad. Se fue a un país lejano y extranjero. Me volví loco. René ya no me quería. Y por mucho que le rogué, se negó a volver. Michelle dijo, tu hermana ya no te quiere, pero yo siempre estaré contigo. Es culpa de Michelle. Se entrometió en mi relación con René. Esta vez, no me ablandé ante sus lágrimas e insistí en enviarla al extranjero. Solo así René me perdonaría. Después de pasar por muchas dificultades, la encontré. Ha cambiado muchísimo. Igual que cuando nos enamoramos. Está llena de vitalidad. De repente me sentí un poco tímido. Temía su rechazo. Así que planeé expandirme al mercado internacional y acercarme a ella. No importa. Algún día me perdonará. Me consolé así. Pero justo cuando planeaba trasladar mi trabajo al extranjero, Michelle regresó. Me drogó a propósito y se embarazó de mi hijo. En la transmisión en vivo, lloró y amenazó con suicidarse, obligándome a casarme con ella. El precio de las acciones de la empresa se vio afectado. Y tuve que casarme con ella. Todavía pienso en René todo el tiempo. Ella era con quien debería haberme casado. No pude enfrentarla. Así que me emborraché. Solo cuando estaba borracho Michelle se convertía en la imagen de René. Pero Michelle estaba enojada porque la trataba como a una sustituta. Borró todas las fotos de René de mi teléfono. Incluso insistió en acompañarme cada vez que iba de viaje de negocios. Cuando hacía horas extras para hablar de cooperación, ella irrumpía sin importar la ocasión. Temía que reviviera mis viejos sentimientos con René. Pero ella no lo sabe ahora. No me atrevo a aparecer ante René. Solo cuando René regresó para el funeral del director del orfanato tuve el valor de verla. Pero mi arrepentimiento y mi dolor no lograron despertar en ella la más mínima emoción. Michelle se volvió loca y la atacó de forma ridícula. Y al final se provocó un aborto espontáneo. El médico dijo que su membrana uterina era delgada, y que le sería muy difícil volver a quedar embarazada en esta vida.